Nicolás Herrera sonrió con desprecio cuando la enfermera le dijo: «Doctor, hay una paciente en trabajo de parto con complicaciones, necesita atención inmediata». Cecilia Morales, la mujer que había expulsado de su casa 9 meses atrás, lo miró desde la camilla con dolor en los ojos. Lo que descubrió a continuación le cambiaría la vida para siempre. Nicolás Herrera ajustó su reloj Rolex de $40,000 mientras observaba con satisfacción absoluta el reflejo de su figura impecable en las puertas cromadas del ascensor del Hospital San Rafael. A los 35 años había construido una reputación como el cirujano obstétrico más exitoso y despiadado de toda la ciudad, con una fortuna personal de $8 millones, pero también con el corazón más frío y arrogante del país. Su oficina privada en el piso 12 era un monumento obsceno a su ego desmedido. Paredes de mármol blanco importado de Italia, diplomas enmarcados en oro que costaban más que el salario anual de una enfermera y una vista panorámica que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que sufrían en las salas de emergencia como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Nicolás no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para decidir quién merecía su atención médica y quién no. «Doctor Herrera». La voz temblorosa de la enfermera María interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador dorado. «Hay una emergencia en sala de partos. Paciente con complicaciones severas durante el trabajo de parto. ¿Tiene seguro privado?», respondió con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro bronceado. «Ya sabes que no atiendo a cualquiera». Durante los últimos 5 años, Nicolás había perfeccionado meticulosamente su sistema personal de discriminación médica. Si el paciente no podía pagar sus honorarios exorbitantes, simplemente lo derivaba a los médicos residentes menos experimentados. Era su entretenimiento personal más sádico, jugar a ser Dios con las vidas de otros. «Doctor, ella específicamente pidió por usted». María tartamudeó, claramente nerviosa. «Dijo que la conoce. Su nombre es Cecilia Morales». El nombre golpeó a Nicolás como un rayo directo al pecho. Cecilia Morales, la mujer que había sido su esposa durante 3 años perfectos. La mujer que había amado con una intensidad que lo asustaba. La mujer que había destruido su corazón con una supuesta traición que nunca había podido probar, pero que había sido suficiente para expulsarla de su vida para siempre. 9 meses. Habían pasado exactamente 9 meses desde aquella noche maldita cuando llegó a casa y encontró a Cecilia hablando por teléfono en susurros, sonriendo de una manera que él nunca había visto antes. Sus celos enfermizos, alimentados por años de ver cómo otros hombres la miraban con deseo, finalmente explotaron como una bomba nuclear. «Mentirosa, traidora», le había gritado las palabras más crueles de su vida, acusándola de tener un amante sin una sola prueba real. «Sal de mi casa y nunca vuelvas. No quiero verte nunca más en mi vida». El recuerdo de las lágrimas de Cecilia, de sus ruegos desesperados por explicarse, de cómo había recogido sus pocas pertenencias con manos temblorosas mientras él la observaba sin compasión, todavía lo perseguía en las noches de insomnio. Pero su orgullo había sido más fuerte que su amor, su ego había sido más importante que la verdad. «Doctor, ¿está ahí?». La voz de María lo sacó de sus reflexiones tortuosas. «La paciente está perdiendo mucho sangre. Las contracciones son irregulares y el bebé muestra signos de sufrimiento fetal». Nicolás sintió como si el mundo entero se estuviera desmoronando bajo sus pies. «Bebé». Cecilia estaba embarazada. Sus manos comenzaron a temblar mientras hacía cálculos matemáticos que no quería confirmar. 9 meses de embarazo. 9 meses desde que la había echado de casa. «Voy para allá», murmuró con una voz que no reconocía como suya. Mientras caminaba por los pasillos estériles del hospital, cada paso resonaba en su cerebro como martillazos de culpa. Los recuerdos lo asaltaban con una claridad brutal. Cecilia intentando decirle algo importante la noche de la pelea. Él, interrumpiéndola con gritos de celos, ella llevándose las manos al vientre en un gesto que ahora cobraba un significado devastador. Había estado tratando de decirle que estaba embarazada. Cuando llegó frente a la puerta de la sala de partos, Nicolás se quedó paralizado. Durante 5 años había entrado a esa misma sala cientos de veces, siempre con la confianza absoluta del mejor cirujano de la ciudad. Ahora sus manos sudaban y su corazón latía como si fuera la primera vez que tocaba un bisturí.
Respiró profundo y empujó la puerta. La imagen que lo recibió le quitó todo el aire de los pulmones. Allí, sobre la camilla de hospital con el rostro contraído de dolor pero manteniendo una dignidad que le partía el alma, estaba Cecilia Morales. Ya no era la mujer joven de 28 años que había expulsado de su casa. Ahora tenía 29 y 9 meses de sufrimiento habían tallado líneas de fortaleza en su rostro que la hacían aún más hermosa y al mismo tiempo completamente inalcanzable para él. Sus ojos grandes y expresivos, que una vez lo habían mirado con amor infinito, ahora lo observaban con una mezcla de dolor físico y algo mucho más devastador. Indiferencia. Ya no había lágrimas, ya no había ruegos, había algo peor. La mirada de alguien que había aprendido a vivir sin él. «Hola, Nicolás», dijo con una voz que sonaba extrañamente calmada a pesar de las contracciones que claramente la estaban desgarrando. «Gracias por venir». La formalidad en su tono fue como una bofetada. Durante 3 años ella lo había llamado Nico con una ternura que derretía todas sus defensas. Ahora era simplemente Nicolás, como si fuera un extraño que había venido a hacer su trabajo. «Cecilia y yo». Pues Nicolás intentó encontrar palabras que llevaba 9 meses ensayando en su mente, pero se quedó mudo cuando vio su vientre. Estaba enorme, claramente a punto de dar a luz, y la realidad lo golpeó como un tsunami. El bebé era suyo. «No digas nada». Cecilia lo interrumpió con una firmeza que él jamás había escuchado en su voz. «Solo haz tu trabajo. Salva a mi hijo. Mi hijo. No nuestro hijo. Mi hijo». En ese momento Nicolás se dio cuenta de algo que le heló la sangre hasta los huesos. Cecilia ya no lo consideraba el padre. En su mente, en su corazón, en su realidad, este bebé era solamente suyo. Él había perdido ese derecho la noche que la había echado de casa sin escuchar sus explicaciones. «Cecilia, necesitamos hablar sobre». A Nicolás intentó acercarse, pero otra contracción la hizo gritar de dolor y todas sus preguntas se evaporaron. El instinto médico que había perfeccionado durante años tomó control. Se acercó a examinarla, pero cuando sus manos tocaron su vientre, Cecilia lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo paralizó. «La última vez que me tocaste fue para empujarme hacia la puerta», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el dolor físico que estaba experimentando. «Ahora solo tócame para salvar a mi hijo. Después de eso, quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre». Cada palabra era como un bisturí cortando directamente su alma. Nicolás se dio cuenta de que durante 9 meses había estado viviendo en una fantasía donde Cecilia lo extrañaba, donde esperaba que él viniera a buscarla, donde todavía había una posibilidad de reparar lo que había destruido. La realidad era infinitamente más cruel. Ella había seguido adelante sin él. «Doctor», la enfermera María lo alertó con urgencia. «Los signos vitales del bebé están bajando. Necesitamos actuar ahora». Nicolás miró el monitor y sintió pánico real por primera vez en su carrera médica. No era solo un paciente, era su hijo. El hijo que nunca supo que existía hasta este momento. El hijo que había rechazado antes de nacer por su propia arrogancia y celos enfermizos. «Cecilia, voy a necesitar que colabores conmigo», dijo con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por sonar profesional. «Tu vida y la vida del bebé dependen de que trabajemos juntos. Mi vida ya no te importa». Cecilia respondió con una frialdad que le recordó dolorosamente a su propia crueldad 9 meses atrás. «Solo concéntrate en salvar a mi hijo. Es lo único que me importa». Mientras Nicolás se preparaba para el procedimiento más importante de su vida, se dio cuenta de algo que le partía el corazón. Cecilia había usado la misma táctica que él había perfeccionado durante años. Había convertido su humanidad en algo irrelevante. Había reducido su relación a una transacción fría y profesional. Pero había una diferencia crucial. Ella lo hacía para protegerse del hombre que había destruido su corazón. Él lo había hecho por pura crueldad. Y ahora, mientras sostenía la vida de su hijo en sus manos, Nicolás se enfrentaba a la ironía más devastadora del destino. La mujer que había expulsado de su vida por celos infundados había regresado para mostrarle exactamente lo que había perdido. Y esta vez no había vuelta atrás. El silencio que siguió a las palabras de Cecilia fue tan denso que Nicolás podía escuchar el latido de su propio corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 35 años de vida,
Se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas como el cirujano más prestigioso de la ciudad. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al estetoscopio, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La mujer que había estado frente a él ya no era simplemente su ex esposa. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había valorado y todo lo que jamás podría recuperar con sus $8 millones. ¿Cuánto tiempo llevas en trabajo de parto?, Nicolás preguntó con una voz que apenas reconocía como suya, intentando refugiarse en el protocolo médico para evitar el colapso emocional que amenazaba con destruirlo. 12 horas. Cecilia respondió entre respiraciones entrerecortadas, su voz manteniendo esa frialdad profesional que le partía el alma. Comenzó anoche, pero quise esperar hasta estar segura de que era necesario venir al hospital. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Nicolás. Se dio cuenta de que durante 12 horas Cecilia había estado sufriendo sola, preparándose para traer al mundo a su hijo sin nadie que la apoyara. Durante 12 horas, mientras él estaba en su mansión de 5 habitaciones cenando langosta importada y bebiendo vino de $1000, ella había estado enfrentando el momento más importante de su vida completamente abandonada. ¿Tienes acompañante? ¿Alguien que esté contigo?, preguntó, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. No necesito a nadie, Cecilia declaró con una firmeza que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras durante meses. He aprendido a no depender de nadie más que de mí misma. La declaración golpeó a Nicolás como una bofetada directa. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho durante años, presumiendo de su independencia, de su autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Ahora, escuchándolo de los labios de la mujer que una vez lo había amado incondicionalmente, se daba cuenta de cuán vacía y desesperada sonaba esa filosofía. Mientras comenzaba el examen médico, Nicolás no pudo evitar notar los cambios en el cuerpo de Cecilia. Su vientre estaba marcado con las líneas plateadas del embarazo. Sus senos habían crecido para prepararse para la lactancia. Su rostro tenía la plenitud característica de una mujer que había llevado una vida durante 9 meses. Era hermosa de una manera completamente nueva, más madura, más fuerte, más completa. Y él se había perdido cada segundo de esa transformación. El bebé está en posición de nalgas, Nicolás murmuró después de completar el examen, su voz cargada de preocupación profesional que no podía ocultar su terror personal. Vamos a necesitar hacer una cesárea de emergencia. ¿Es peligroso?, Cecilia preguntó. Y por primera vez desde que había entrado a la sala, Nicolás detectó una fractura en su armadura de indiferencia. Era miedo. Miedo puro y maternal por la vida de su hijo. Hay riesgos, Nicolás admitió honestamente, luchando contra el impulso de mentirle para protegerla. Pero soy el mejor cirujano obstétrico de la ciudad. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que tanto tú como el bebé salgan bien. No me importa lo que me pase a mí, Cecilia dijo con una intensidad que lo dejó sin aliento. Solo salva a mi hijo. Prométeme que harás todo por salvar a mi hijo. La desesperación en su voz era idéntica a la que había escuchado miles de veces de otros padres en situaciones similares. Pero esta vez era diferente. Esta vez era la madre de su hijo rogándole que salvara a una criatura que él había rechazado antes de nacer por su propia estupidez y orgullo enfermizo. Te prometo que haré todo lo posible, Nicolás respondió y se sorprendió por la convicción genuina en su propia voz. Por primera vez en años una promesa médica no era solo protocolo profesional. Era un juramento sagrado que estaba haciendo al amor de su vida y al hijo que nunca supo que existía. Mientras el equipo médico preparaba el quirófano, Nicolás se encontró a solas con Cecilia durante unos minutos que se sintieron como una eternidad. La anestesia local había comenzado a hacer efecto, pero ella mantenía los ojos abiertos, mirando hacia el techo con una expresión que él conocía demasiado bien. Era la misma mirada distante que tenía cuando estaba procesando emociones demasiado complejas para expresar con palabras. Cecilia, Nicolás se acercó a su cabeza donde podía hablarle sin que el equipo médico escuchara. Necesito que sepas que... No, ella lo interrumpió sin siquiera mirarlo. No ahora, no aquí. Solo concéntrate en salvar a mi hijo, pero necesito decirte que...
Nicolás insistió, sintiendo que esta podría ser su única oportunidad de explicarse. ¿Necesitas decirme qué? Cecilia finalmente volteó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos, y la furia que vio allí lo paralizó completamente. ¿Qué lo sientes? ¿Que cometiste un error? ¿Qué me extrañaste durante estos 9 meses? Cada pregunta era como una puñalada directa al corazón. Nicolás se dio cuenta de que había estado ensayando un discurso de disculpas durante meses, pero ahora, frente a la realidad de su dolor, todas sus palabras preparadas sonaban huecas y egoístas. «Yo». No comenzó, pero Cecilia lo interrumpió con una risa amarga que nunca había escuchado antes. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La noche que me echaste de casa, estaba tratando de decirte que estaba embarazada. Había hecho la prueba esa mañana. Estaba tan emocionada que no podía esperar a darte la sorpresa. El mundo de Nicolás se desplomó completamente. La llamada telefónica misteriosa, la sonrisa que no había reconocido, los susurros que habían alimentado sus celos. Había estado hablando con el médico ginecólogo, confirmando el embarazo, planeando cómo darle la noticia más maravillosa de sus vidas, y él había destruido todo por pura paranoia. La persona con quien estabas hablando por teléfono, ya Nicolás susurró sintiéndose físicamente enfermo. Era el Dr. Mendoza. Cecilia confirmó con una calma devastadora. Estaba preguntándole sobre síntomas del embarazo. Quería estar segura antes de decírtelo. Quería que fuera perfecto. Cada palabra era como un martillazo directo a su alma. Nicolás se dio cuenta de que había destruido el momento más hermoso de sus vidas por su propia inseguridad tóxica. Había convertido la noticia de la paternidad en una tragedia de abandono. Cecilia, yo no sabía. Si hubiera sabido, Nicolás intentó encontrar palabras que pudieran reparar 9 meses de dolor. ¿Qué habrías hecho diferente? Cecilia preguntó con una honestidad brutal. ¿Te habrías quedado conmigo por obligación? ¿Habrías fingido amarme por el bebé? ¿O habrías encontrado otra razón para odiarme? Las noticias de la paternidad de Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había pasado 9 meses analizando cada aspecto de su relación, cada momento de toxicidad, cada señal de que su amor había estado construido sobre cimientos inestables. «Te amaba», Nicolás dijo finalmente, su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. «Te amo. Siempre te he amado». «No», Cecilia respondió con una firmeza que lo dejó sin aliento. «Tú amabas la idea de poseerme. Amabas ser superior a mí. Amabas tener control sobre mí. Pero nunca me amaste a mí realmente». Cada acusación era como un bisturí cortando directamente su autoengaño. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había usado estos 9 meses para entender exactamente qué había estado mal en su matrimonio. Mientras él había estado viviendo en una fantasía donde solo había cometido un error que podía repararse con disculpas. «Dr. Herrera», la enfermera María lo alertó desde el otro lado del quirófano. «Estamos listos para comenzar la cesárea». Nicolás miró hacia Cecilia una última vez antes de ponerse la mascarilla quirúrgica. Sus ojos ya no mostraban furia. Mostraban algo mucho peor. Una paz resignada de alguien que había aceptado que algunas cosas simplemente no tenían reparación. «Salva a mi hijo», Cecilia le dijo por última vez. «Es lo único que te pido». Mientras Nicolás se dirigía hacia el área estéril para comenzar la cirugía más importante de su vida, se dio cuenta de algo que le helaba la sangre. Cecilia había dejado de luchar por su relación. No estaba tratando de castigarlo o hacerlo sufrir. Simplemente había seguido adelante sin él. Y esa indiferencia era infinitamente más devastadora que cualquier grito o lágrima. Ahora, mientras se preparaba para traer al mundo al hijo que había rechazado antes de nacer, Nicolás enfrentaba la ironía más cruel del destino. Tenía que salvar 2 vidas para poder destruir completamente la posibilidad de recuperar el amor que había perdido por su propia crueldad. Porque cada segundo que el bebé permaneciera dentro del vientre de Cecilia, ambos corrían peligro. Y cada segundo que lograra salvarlos, sería un segundo más en el que Cecilia se alejaría emocionalmente de él para siempre. La operación que estaba a punto de realizar sería técnicamente su mayor éxito profesional, pero emocionalmente, sería la confirmación final de su fracaso más devastador como ser humano.
Nicolás se dirigió hacia el lavabo quirúrgico con la arrogancia que había perfeccionado durante una década de ser el cirujano más exitoso y despiadado de la ciudad. Incluso en esta situación, incluso enfrentando la cesárea más importante de su vida, no podía evitar sentir esa familiar sensación de superioridad que lo había definido durante años. Después de todo, él era el doctor. Nicolás Herrera, el médico que había salvado cientos de vidas, el hombre que tenía el poder de vida y muerte en sus manos. Cecilia podría odiarlo. Podría haber seguido adelante sin él, pero en este momento, en este quirófano, ella lo necesitaba. Necesitaba su experiencia, su conocimiento, su habilidad quirúrgica que ningún otro médico en la ciudad podía igualar. Era una ironía deliciosa. La mujer que había tratado de humillarlo con su indiferencia ahora dependía completamente de él para salvar a su hijo. Doctor Herrera, la enfermera María se acercó con una expresión extraña en el rostro. Hay algo que debes saber antes de la cirugía. La paciente. Ella trajo algunos documentos. ¿Documentos? Nicolás preguntó mientras se enjabonaba las manos con movimientos mecánicos. ¿Qué tipo de documentos? Directivas médicas muy específicas. Y también un poder legal que autoriza decisiones médicas en caso de complicaciones. Nicolás frunció el ceño. ¿Un poder legal? ¿A quién se lo dio? Ella misma. María respondió con confusión evidente. Aparentemente se graduó de la Facultad de Derecho hace 3 meses. Pasó el examen del Colegio de Abogados la semana pasada. El mundo de Nicolás se detuvo completamente. Sus manos se quedaron inmóviles bajo el agua jabonosa mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Cecilia había estudiado Derecho durante el embarazo. Mientras criaba sola a su hijo nonato, había logrado completar una carrera universitaria. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para María. Cecilia apenas terminó la preparatoria cuando nos casamos. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Doctor, yo solo le estoy diciendo lo que dice su documentación oficial. María respondió, claramente incómoda con la conversación. Dice aquí que se graduó summa cum laude de la Universidad Nacional. También hay una carta de aceptación para una maestría en Derecho Corporativo, que comenzará el próximo semestre. Cada palabra era como un martillazo directo a la autoimagen de Nicolás. Durante los 3 años de matrimonio, él había tratado sutilmente a Cecilia como si fuera intelectualmente inferior. Nunca lo había dicho directamente, pero sus comentarios condescendientes sobre su trabajo, sus sugerencias de que no entendería ciertos temas complejos, su manera de explicarle cosas como si fuera una niña. Todo había sido una forma sutil pero constante de mantenerla en una posición subordinada. Y ahora descubría que mientras él había estado presumiendo de su doctorado en medicina, ella había estado construyendo silenciosamente una educación que rivalizaba con la suya. ¿Hay algo más en esos documentos? Nicolás preguntó con una voz que no reconocía como suya. María revisó los papeles con expresión cada vez más sorprendida. Sí, doctor. También hay una carta de empleo. Aparentemente la firma de abogados Mendoza Añas Asociados la contrató como especialista en negligencia médica. Comenzará a trabajar tan pronto como termine su licencia de maternidad. El suelo del quirófano parecía desvanecerse bajo los pies de Nicolás. Mendoza Añas Asociados era la firma de abogados más prestigiosa de la ciudad, especializada en casos de mala praxis médica. Eran conocidos por destruir carreras médicas y arruinar reputaciones profesionales. Y ahora Cecilia iba a trabajar para ellos. La ironía era tan brutal que casi le quitó el aliento. La mujer que había subestimado intelectualmente durante años ahora tenía el poder legal de destruir todo por lo que él había trabajado. Doctor, necesitamos comenzar la cirugía. María lo urgió. Los signos vitales del bebé están empeorando. Nicolás asintió mecánicamente y se dirigió hacia la mesa de operaciones, pero su mente estaba completamente descontrolada. Mientras se acercaba a Cecilia, que yacía con los ojos cerrados bajo el efecto de la anestesia local, no podía dejar de mirar su rostro con ojos completamente nuevos. Las líneas de madurez que había notado antes ahora tenían un significado diferente. No eran solo las marcas del embarazo y el sufrimiento. Eran las líneas de alguien que había pasado 9 meses estudiando hasta el amanecer, memorizándole ellas, escribiendo ensayos, tomando exámenes,
construyendo meticulosamente una nueva vida profesional mientras su cuerpo crecía con el hijo que él había rechazado. Cecilia, Nicolás susurró mientras comenzaba a preparar la incisión. ¿Por qué no me dijiste que estabas estudiando? Para su sorpresa, Cecilia abrió los ojos y lo miró directamente. La anestesia local la mantenía consciente, pero relajada. ¿Cuándo habría podido decírtelo? Respondió con una calma que lo desarmó completamente. Entre los comentarios sobre lo poco que entendía del mundo, o tal vez cuando me explicabas cosas como si fuera una niña de 5 años, cada palabra era como un bisturí cortando directamente su alma. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había estado guardando años de humillaciones sutiles, años de ser tratada como intelectualmente inferior por el hombre que supuestamente la amaba. Yo nunca. Tan Nicolás comenzó, pero Cecilia lo interrumpió con una risa suave pero devastadora. ¿Nunca qué? ¿Nunca me dijiste que no entendería los términos médicos complicados? ¿Nunca sugeriste que viera telenovelas mientras tú leías literatura seria? ¿Nunca me trataste como si fuera un accesorio bonito en lugar de una persona con cerebro? Cada acusación era verdadera, y Nicolás lo sabía. Durante años había usado su educación médica como una forma sutil de establecer superioridad en la relación. Había disfrutado sintiéndose más inteligente, más educado, más sofisticado que su esposa. Cecilia, yo no me daba cuenta de que... Nicolás intentó defenderse mientras comenzaba la incisión quirúrgica. ¿De que me estabas humillando constantemente? Cecilia completó su oración con una precisión legal que lo dejó sin aliento. Oh, te dabas cuenta perfectamente. Era parte del control que ejercías sobre mí, mantenerme sintiéndome inferior para que nunca cuestionara tu autoridad. Mientras Nicolás trabajaba con manos que temblaban ligeramente, Cecilia continuó hablando con una calma profesional que era más devastadora que cualquier grito. ¿Sabes qué fue lo que realmente me abrió los ojos? Preguntó. La noche que me echaste de casa, cuando me gritaste que era una estúpida inútil que nunca entendería nada de la vida. Esa noche me di cuenta de que tenías razón en una cosa. No entendía nada. No entendía cómo había permitido que me trataran así durante 3 años. Nicolás sintió náuseas mientras continuaba con la cirugía. El bebé estaba casi visible, pero las palabras de Cecilia lo estaban destruyendo sistemáticamente. Así que decidí cambiar eso. Cecilia continuó con una determinación que él nunca había escuchado en su voz. La misma semana que me echaste, me inscribí en la universidad. Tomé cursos acelerados, estudié 18 horas al día. Escribí mi tesis sobre relaciones tóxicas psicológicas mientras este bebé crecía dentro de mí. Relaciones tóxicas psicológicas. Nicolás repitió las palabras como si fueran veneno en su boca. Sí, Cecilia confirmó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi tesis se tituló Patrones de control emocional en relaciones asimétricas de poder. Obtuve la calificación más alta de mi generación. El mundo de certezas de Nicolás se estaba desmoronando pieza por pieza. Se dio cuenta de que Cecilia no solo había estudiado Derecho durante su ausencia, había estudiado específicamente cómo él la había maltratado psicológicamente durante años. Doctor, María lo alertó urgentemente. Ya casi puede ver la cabeza del bebé. Nicolás se concentró en la cirugía, pero su mente estaba completamente fragmentada. Mientras trabajaba para traer al mundo a su hijo, se enfrentaba a la realización más humillante de su vida. La mujer que había considerado intelectualmente inferior durante años había usado su abandono como combustible para superarlo académica y profesionalmente. ¿Quieres saber lo más irónico de todo? Cecilia preguntó mientras Nicolás extraía cuidadosamente al bebé de su vientre. Mi primer caso en Mendoza en Asociados va a ser una demanda por negligencia médica contra el Hospital San Rafael. Aparentemente hay un cirujano aquí que ha estado discriminando pacientes basándose en su capacidad de pago. Las manos de Nicolás se congelaron completamente. El bebé estaba en sus brazos, respirando, llorando. Perfectamente saludable, pero él no podía moverse. Cecilia acababa de revelar que no solo tenía el conocimiento legal para destruir su carrera, sino que ya estaba trabajando en un caso que podría hacer exactamente eso. No te preocupes, Cecilia añadió con una ironía devastadora. Esa investigación comenzará después de que termine mi licencia de maternidad. Por ahora, solo quiero que termines este procedimiento y salves a mi hijo. Nicolás miró al bebé en sus brazos.
Un niño perfecto con el cabello oscuro de Cecilia y sus propios ojos verdes. Y se dio cuenta de que estaba sosteniendo la única conexión que le quedaba con la mujer que había destruido su vida por completa estupidez. «Es un niño», anunció con una voz quebrada. «Es perfecto. Mi hijo». Cecilia corrigió con una firmeza que no dejaba lugar a interpretaciones. «Su nombre será Santiago Morales. Solo Morales». Cada detalle había sido planeado meticulosamente. Cecilia no solo había reconstruido su vida durante estos 9 meses, había construido una nueva identidad que no incluía ningún rastro de Nicolás Herrera. Mientras terminaba de suturar la incisión quirúrgica, Nicolás se enfrentó a la ironía más cruel del destino. Había salvado exitosamente las 2 vidas más importantes para él, pero al hacerlo, había confirmado definitivamente que había perdido a ambas para siempre. Cecilia ya no era la mujer vulnerable que había expulsado de su casa. Era una abogada especializada en casos médicos con el poder de destruir todo por lo que él había trabajado. Y su hijo llevaría solo el apellido de ella, borrando completamente su existencia legal como padre. La operación había sido un éxito médico perfecto. Pero para Nicolás Herrera había sido la confirmación final de su fracaso más devastador como ser humano. El silencio que siguió al primer llanto del bebé fue tan profundo que Nicolás podía escuchar el sonido de su propia alma fragmentándose en millones de pedazos irreparables. Santiago Morales, ya no Santiago Herrera, sino Santiago Morales, lloraba en sus brazos con una fuerza vital que contrastaba brutalmente con la muerte emocional que él mismo estaba experimentando. Sus manos, que habían realizado cientos de cirugías con precisión robótica, ahora temblaban mientras sostenía al hijo que técnicamente había salvado, pero que legalmente había perdido antes de conocer. Durante 35 años de vida, Nicolás había operado bajo la creencia absoluta de que el éxito profesional era sinónimo de superioridad humana. Ahora, mirando a este bebé perfecto que llevaba únicamente el apellido de su madre, se enfrentaba a la realización más devastadora de su existencia. Había ganado la batalla médica, pero había perdido la guerra de su propia humanidad. ¿Puedo sostenerlo?, Cecilia preguntó con una voz que había recuperado toda su fuerza maternal, como si el nacimiento exitoso de su hijo hubiera restaurado completamente su poder. Nicolás miró hacia ella, esperando ver algún rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante la cirugía. En su lugar, encontró los ojos de una mujer que había pasado 9 meses transformándose en alguien completamente nuevo, alguien que él jamás había conocido realmente. Cecilia ya no era la recepcionista tímida que había trabajado en una clínica dental. Era una abogada especializada en casos médicos complejos, una madre soltera que había construido una nueva vida sin necesidad de validación masculina, una adversaria intelectual que tenía el poder de destruir todo por lo que él había trabajado. «Es tu hijo», Nicolás respondió mientras le entregaba al bebé y cada palabra sonaba como una confesión de derrota. «Mi hijo», Cecilia corrigió suavemente mientras recibía a Santiago en sus brazos. «Solo mío». La corrección fue devastadora en su simplicidad. No había ira, no había venganza, no había drama emocional. Era simplemente un hecho legal y emocional que ella había establecido durante 9 meses de reconstrucción personal. Nicolás había perdido todos sus derechos paternales no por una decisión judicial, sino por su propia estupidez y crueldad. Mientras observaba a Cecilia sostener a Santiago con una ternura que le partía el corazón, Nicolás se dio cuenta de algo que lo aterrorizaba. Ella era una madre natural, completa, suficiente. No necesitaba un padre para este niño. No necesitaba ayuda económica. No necesitaba apoyo emocional. No necesitaba nada de él. Su fantasía de ser indispensable se desmoronaba frente a la realidad de una mujer que había aprendido a ser completamente independiente. «Cecilia». Nicolás se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto». «¿Manejar qué?», Cecilia preguntó sin levantar la vista de Santiago, quien había dejado de llorar y ahora exploraba el mundo con ojos curiosos que eran idénticos a los de Nicolás. «Sobre mi relación con Santiago, sobre mis derechos como padre, sobre manutención, visitas, decisiones médicas». Nicolás enumeró desesperadamente, aferrándose a los aspectos legales porque los emocionales estaban completamente fuera de su alcance.
Cecilia finalmente lo miró y la expresión en su rostro fue de una paciencia condescendiente que él reconoció dolorosamente. Era la misma expresión que él había usado con ella durante años cuando le explicaba conceptos que consideraba demasiado complejos para su entendimiento. Nicolás dijo, con una calma profesional que sonaba ensayada: «Creo que hay algunas cosas fundamentales que no entiendes sobre tu situación legal actual». El uso de la palabra situación legal envió escalofríos por la espina dorsal de Nicolás. Cecilia ya no estaba hablando como su ex esposa. Estaba hablando como la abogada especialista en casos médicos que se había convertido durante su ausencia. «¿Qué quieres decir?», Nicolás preguntó, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. «Quiero decir que durante los 9 meses que estuve embarazada, tú no exististe legalmente en mi vida». Cecilia explicó con la precisión de alguien que había estudiado meticulosamente cada aspecto legal de su situación. «No hay documentos que te establezcan como el padre de este niño. No estuviste presente durante el embarazo. No contribuiste económicamente. No participaste en decisiones médicas». Cada palabra era como un bisturí cortando sistemáticamente todos los hilos que lo conectaban con su hijo. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había usado estos 9 meses no solo para educarse, sino para construir un caso legal impenetrable que lo excluía completamente de la paternidad. «Pero biológicamente es mi hijo», Nicolás protestó débilmente, sintiendo como un niño que intenta argumentar con un adulto sobre reglas que no comprende. «La paternidad biológica no establece automáticamente derechos legales». Cecilia respondió con una autoridad académica que lo dejó sin aliento. Especialmente cuando el supuesto padre ha demostrado un patrón de comportamiento que podría considerarse perjudicial para el bienestar del menor. ¿Patrón de comportamiento perjudicial?, Nicolás repitió las palabras como si fueran veneno en su boca. «Abandono durante el embarazo, violencia verbal previa, inestabilidad emocional documentada». Cecilia enumeró con la frialdad de alguien que había preparado esta lista durante meses. «Todo está documentado en mi tesis académica sobre relaciones tóxicas, que casualmente utilizó nuestro matrimonio como caso de estudio». El mundo de Nicolás se desplomó completamente. No solo había perdido a su esposa y a su hijo por su propia crueldad. Cecilia había convertido su matrimonio fallido en material académico que ahora podía usar como evidencia legal en su contra. «¿Usaste nuestro matrimonio como caso de estudio?», Nicolás susurró, sintiéndose físicamente enfermo. «Obviamente cambié los nombres para proteger la privacidad», Cecilia aclaró con una ironía devastadora. «Pero sí, mi investigación sobre patrones de control emocional en relaciones asimétricas se basó extensamente en mis experiencias personales con un médico narcisista que confundía éxito profesional con superioridad humana. Cada revelación era más humillante que la anterior». Nicolás se dio cuenta de que mientras él había estado viviendo en una fantasía donde era el protagonista exitoso de su propia vida, Cecilia lo había estado estudiando como un espécimen psicológico digno de análisis académico. «Santiago está comenzando a tener hambre», Cecilia observó mientras el bebé comenzaba a hacer movimientos de succión. «Necesito que terminemos esta conversación para poder alimentarlo». La declaración era una dismisa al clara y profesional. Cecilia ya no estaba dispuesta a prolongar interacciones innecesarias con él. Para ella, Nicolás había cumplido su función médica y ahora podía retirarse de sus vidas permanentemente. «Cecilia, por favor», Nicolás se acercó más, desesperado por encontrar alguna grieta en la armadura emocional que ella había construido. «Sé que cometí errores terribles. Sé que te lastime de maneras que nunca debería haber hecho, pero él es mi hijo también. No puedes simplemente borrarme de su vida». «No puedo», Cecilia preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién va a impedírmelo? ¿Tú? ¿El mismo hombre que me echó de casa por sospechas infundadas? ¿El médico que discrimina pacientes basándose en su capacidad de pago?» La mención sutil de su comportamiento profesional cuestionable fue como una puñalada directa al corazón. Cecilia no solo tenía evidencia personal de su toxicidad como esposo, también tenía información profesional que podía usar para destruir su carrera médica. «No tienes evidencia de eso». Nicolás mintió, sabiendo perfectamente que su historial de rechazar pacientes sin seguro privado estaba documentado en los registros del hospital. «No tengo evidencia». Cecilia rió suavemente, un sonido que era más aterrador que cualquier grito. «Nicolás,
Trabajo para la firma de abogados más prestigiosa de la ciudad. Tenemos investigadores privados, acceso a registros médicos, testimonios de enfermeras y pacientes que han sido rechazados por tu consulta. La realidad golpeó a Nicolás como un tsunami. Cecilia no había elegido trabajar para Mendoza y Asociados por casualidad. Había elegido específicamente la firma que tenía los recursos para investigar y potencialmente destruir a médicos como él. ¿Todo esto es venganza?, Nicolás preguntó, sintiendo una mezcla de terror y admiración por la meticulosidad con la que Cecilia había planeado su nueva vida. No es venganza. Cecilia respondió con una honestidad que era más devastadora que cualquier amenaza. Es protección. Protección para mi hijo y para mí misma. Y protección para futuros pacientes que merecen recibir atención médica, basada en necesidad, no en capacidad de pago. En ese momento, Nicolás se enfrentó a una realización que le quitó todo el aire de los pulmones. Cecilia no estaba tratando de destruirlo por despecho. Estaba tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Y él había resultado ser uno de los obstáculos que necesitaba remover. ¿Qué quieres de mí?, Nicolás preguntó finalmente, su voz quebrada por la derrota total. Quiero que Santiago crezca en un mundo donde los médicos traten a todos los pacientes con dignidad. Cecilia respondió mientras arrullaba suavemente a su hijo. Quiero que las mujeres no tengan que soportar años de humillación psicológica disfrazada de amor. Y quiero que mi hijo nunca piense que el éxito profesional le da derecho a tratar a otros como inferiores. Cada deseo era un espejo directo de los fallos de Nicolás como persona. Se dio cuenta de que Cecilia había convertido su dolor personal en una misión profesional de justicia social. Había tomado la peor experiencia de su vida y la había transformado en combustible para cambiar el mundo. ¿Y si cambio?, Nicolás preguntó desesperadamente. ¿Y si me convierto en la persona que debería haber sido desde el principio? Cecilia lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Finalmente, asintió lentamente. Si realmente cambias, dijo con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Si demuestras durante años, no meses, que puedes ser un hombre decente y un médico ético, entonces tal vez, algún día, Santiago pueda conocer a su padre biológico. La declaración era una puerta entreabierta. Pero Nicolás se dio cuenta de que las condiciones eran tan estrictas que prácticamente garantizaban que esa puerta permanecería cerrada para siempre. Cecilia no estaba ofreciéndole una segunda oportunidad. Estaba ofreciéndole la posibilidad teórica de ganarse una primera oportunidad real de ser padre. ¿Qué tendría que hacer?, Nicolás preguntó, aferrándose a esa posibilidad microscópica. Como un hombre ahogándose, se aferra a una rama. Primero, Cecilia comenzó a enumerar con la precisión de alguien que había pensado en esto durante meses. Tendrías que cambiar completamente tu práctica médica. Atender a todos los pacientes sin discriminación. Segundo, tendrías que someterte a terapia psicológica para trabajar en tus patrones de control y narcisismo. Tercero, tendrías que hacer trabajo comunitario real, no solo donaciones tax deductibles. Cada condición era más humillante que la anterior. Pero Nicolás se dio cuenta de que también eran más justas que cualquier castigo que un tribunal podría haber impuesto. ¿Y cuarto?, preguntó, sabiendo que habría más. Cuarto, Cecilia sonrió por primera vez desde que había entrado al hospital, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tendrías que convertirte en el tipo de hombre del que Santiago pueda estar orgulloso. No el tipo de hombre que su madre tuvo que estudiar como ejemplo de toxicidad masculina. Mientras Nicolás salía del hospital esa noche cargando el peso de una derrota tan completa que ni siquiera tenía palabras para describirla, se dio cuenta de que Cecilia le había dado algo que él nunca le había dado a ella. Una oportunidad real de redención. Era una oportunidad que requeriría que destruyera completamente todo lo que había sido para convertirse en algo completamente nuevo. Era una oportunidad que podría tomar años o décadas cumplir. Y era una oportunidad que no tenía garantía de éxito. Pero era la única oportunidad que le quedaba de algún día conocer a su hijo. 3 semanas después del nacimiento de Santiago, Nicolás Herrera se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida. Esperando nerviosamente en la sala de espera de la Clínica Comunitaria San José, el hospital público más humilde de la ciudad,
con un currículum en sus manos temblorosas y el ego completamente destrozado. La clínica era todo lo opuesto a su mundo de lujo médico privado. Las paredes estaban pintadas de un verde descolorido que había visto mejores días. Las sillas de plástico tenían grietas reparadas con cinta adhesiva y el olor a desinfectante barato no podía ocultar completamente los aromas de pobreza, sudor y desesperación que impregnaban cada rincón del lugar. Durante 3 semanas las palabras de Cecilia habían estado resonando en su cabeza como una sentencia judicial. Tendrías que convertirte en el tipo de hombre del que Santiago pueda estar orgulloso. Cada noche, cuando regresaba a su mansión vacía de 5 habitaciones, se miraba en el espejo de su baño de mármol italiano y veía exactamente lo que Cecilia había visto. Un hombre exitoso que había confundido riqueza con valor, prestigio con humanidad, poder con amor. ¿Dr. Herrera? La voz áspera de una mujer mayor lo sacó de sus reflexiones autodestructivas. Se volteó para ver a la doctora Carmen Vázquez, directora médica de la clínica, una mujer de 55 años con cabellos grises recogidos en un moño práctico y ojos que habían visto más sufrimiento humano en una semana que Nicolás en toda su carrera de medicina privada. Doctora Vázquez, Nicolás se puso de pie sintiendo la ironía de estar nervioso frente a una colega que probablemente ganaba en un año lo que él gastaba en un solo traje. CNT's Doctor. Carmen gesticuló hacia una silla que había conocido mejores días. Debo admitir que su llamada me sorprendió. El doctor Nicolás Herrera, el cirujano más exclusivo de la ciudad, queriendo trabajar como voluntario en nuestra clínica. La manera en que pronunció voluntario dejaba claro que había investigado a fondo su reputación. Nicolás se dio cuenta de que en los círculos médicos públicos, él era conocido no por su excelencia quirúrgica, sino por su elitismo y discriminación hacia pacientes sin recursos. Doctora Vázquez, sé que mi reputación no es ideal para este tipo de trabajo. Nicolás comenzó luchando con palabras que nunca había tenido que pronunciar antes. Pero quiero cambiar eso. Necesito cambiar eso. Carmen lo estudió con la mirada analítica de alguien que había aprendido a leer las motivaciones humanas más profundas a través de años de tratar con médicos, pacientes y administradores en un sistema de salud colapsado. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta era tan directa que Nicolás se sintió completamente desarmado. Durante 3 semanas había ensayado respuestas elaboradas sobre responsabilidad social y crecimiento profesional. Ahora, frente a la honestidad brutal de esta mujer, todas esas palabras preparadas sonaban huecas y manipuladoras. Porque perdí a mi familia por ser el tipo de hombre que antepone su ego a todo lo demás. Nicolás respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Y porque mi hijo va a crecer en un mundo donde médicos como yo siguen pensando que el dinero determina quién merece vivir. Carmen parpadeó, claramente no esperando una confesión tan cruda. Durante un momento, el barniz profesional se resquebrajó y Nicolás pudo ver un destello de la mujer que había dedicado su vida a tratar pacientes que otros médicos rechazaban. Su hijo. Carmen repitió lentamente. ¿Qué edad tiene? 3 semanas. Nicolás respondió sintiendo como cada palabra le cortaba la garganta. Y no tengo derecho legal a verlo porque abandoné a su madre cuando más me necesitaba. El silencio que siguió fue tan denso que Nicolás podía escuchar el ruido de la vida hospitalaria filtrándose a través de las paredes. Bebés llorando, madres consolando, médicos corriendo entre emergencias que no podían pagar atención privada, pero que merecían la misma dignidad que cualquier paciente millonario. Doctor Herrera. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo una calidez que él no había escuchado dirigida hacia él en años. Trabajar aquí no va a ser como nada que haya experimentado antes. Nuestros pacientes no tienen seguro. No pueden pagar medicamentos costosos. Muchos ni siquiera tienen documentos legales. Lo entiendo. Nicolás asintió, aunque sabía que realmente no entendía nada. No entiende. Carmen lo corrigió gentilmente, pero firmemente. Aquí va a atender a mujeres que han caminado 5 horas para llegar hasta nosotros. Va a hacer cesáreas en los equipos de última generación a los que está acostumbrado. Va a tener que decirle a madres que sus bebés necesitan cirugías que no podemos costear. Cada escenario era como una bofetada suave pero devastadora. Nicolás se dio cuenta de que había pasado una década viviendo en una burbuja donde todos los problemas médicos se resolvían con dinero y tecnología de punta.
Va a ver el tipo de casos que normalmente deriva a hospitales públicos. Carmen continuó implacablemente. Va a entender por qué esas derivaciones a menudo significan sentencias de muerte. Quiero entender. Nicolás dijo con una voz que temblaba ligeramente. Necesito entender. Carmen lo observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando si esta transformación era genuina o simplemente otro capricho de un médico rico que se aburría de su vida de lujo. Está bien, dijo finalmente. Puede empezar mañana, pero hay condiciones. Las que usted considere necesarias. Nicolás respondió inmediatamente. Primera, aquí no es el Dr. Herrera, el cirujano estrella. Es simplemente Nicolás, un médico más tratando de ayudar. Segunda, va a empezar con casos básicos, no cirugías complejas. Necesita aprender a pacientes como seres humanos antes de poder salvar vidas. Cada condición era una humillación profesional, que el Nicolás de hace un mes habría rechazado indignado. Ahora, se sintió genuinamente agradecido de que alguien estuviera dispuesta a darle una oportunidad de aprender a ser mejor. Tercera, Carmen continuó. Va a trabajar con la doctora Morales cuando regrese de su licencia de maternidad. El nombre golpeó a Nicolás como un rayo. Cecilia va a trabajar aquí, 2 días a la semana. Carmen confirmó, observando cuidadosamente su reacción. Va a establecer una clínica legal gratuita para pacientes que han sufrido negligencia médica. ¿Eso va a ser un problema? Nicolás sintió como si el universo estuviera jugando el juego más cruel posible con él. No solo tendría que trabajar bajo la supervisión de médicos que lo consideraban un elitista arrogante, sino que también tendría que enfrentar regularmente a la mujer que había documentado académicamente todas sus fallas como ser humano. No será un problema, mintió, sabiendo que sería el desafío más difícil de su vida. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la entrevista. Bien, porque la doctora Y. Morales específicamente solicitó trabajar aquí después de que supo que usted había aplicado como voluntario. El mundo de Nicolás se tambaleó completamente. Cecilia había elegido trabajar en la misma clínica donde él estaría. ¿Era una coincidencia? ¿Era parte de algún plan más amplio? ¿O era posible que ella también estuviera buscando algún tipo de resolución? Ella pidió trabajar aquí después de saber que yo, Nicolás, no pudo terminar la pregunta. Dijo que quería asegurarse de que su transformación fuera genuina. Carmen explicó con una neutralidad profesional que no ocultaba completamente su curiosidad personal. Aparentemente, el bienestar de su hijo depende de que usted demuestre cambios reales, no solo palabras. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había convertido incluso esto en una prueba. No le bastaba con saber que él estaba trabajando en una clínica pública. Quería supervisar personalmente su transformación, evaluarla con sus propios ojos, juzgarla con los estándares que había desarrollado durante 9 meses de crecimiento personal. Doctor Herrera, Carmen se puso de pie, indicando que la entrevista había terminado. Espero que entienda que esto no es caridad que le estamos haciendo. Necesitamos médicos competentes, pero más que eso, necesitamos médicos que entiendan que cada vida tiene el mismo valor, sin importar la cuenta bancaria. Lo entiendo, Nicolás respondió, poniéndose de pie también. No, todavía no lo entiende. Carmen le sonrió con una mezcla de compasión y determinación, pero espero que lo aprenda. Mientras Nicolás caminaba hacia la salida de la clínica, pasó por la sala de espera donde docenas de pacientes aguardaban con la paciencia que solo da la desesperación. Mujeres embarazadas sosteniendo niños pequeños, ancianos con bastones improvisados, jóvenes con heridas mal vendadas que claramente no habían podido costear atención médica inmediata. Por primera vez en su carrera, Nicolás se detuvo a realmente mirar a estas personas, no como casos clínicos o estadísticas de pobreza, sino como seres humanos con historias, familias, sueños y miedos idénticos a los suyos. Una niña de aproximadamente 6 años, sentada en el regazo de su madre, lo miró con curiosidad. Tenía los ojos grandes y expresivos que le recordaron dolorosamente a Cecilia, y una sonrisa que no había sido tocada por el sufrimiento que claramente rodeaba su vida. «Hola, doctor», le dijo con la confianza inocente que solo tienen los niños. «Hola», Nicolás respondió, agachándose para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», la niña respondió. «Mi mamá dice que los doctores son ángeles que ayudan a que la gente no se sienta mal».
Las palabras golpearon a Nicolás como una revelación. Durante una década había tratado la medicina como un negocio, una manera de acumular riqueza y prestigio. Esta niña le recordaba lo que había olvidado, que los médicos tenían el privilegio sagrado de aliviar el sufrimiento humano. Tu mamá tiene razón. Nicolás le sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Los doctores estamos aquí para ayudar. Mientras salía de la clínica esa tarde, Nicolás sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el doctor Herrera tratando de recuperar a su familia. Era un hombre comenzando el proceso más difícil de su vida. Aprender a ser humano. El camino sería largo, humillante y no tenía garantías de éxito. Pero por primera vez en 3 semanas sintió algo que había perdido completamente. Esperanza. Mañana comenzaría su primera jornada como médico voluntario. Mañana empezaría a ganarse el derecho de ser el padre que Santiago merecía. Y algún día, tal vez, Cecilia podría ver en él al hombre que siempre había tenido el potencial de ser. 6 semanas después de comenzar a trabajar en la Clínica Comunitaria San José, Nicolás Herrera se encontró haciendo algo que jamás había imaginado posible. Suturando la herida infectada de un niño de 8 años, mientras su madre lloraba silenciosamente, no de dolor por su hijo, sino de alivio porque finalmente había encontrado un médico que los trataba con dignidad humana. El contraste no podría haber sido más brutal con su vida anterior. Sus manos, que una vez habían sostenido bisturíes de platino en quirófanos que costaban más que casas enteras, ahora trabajaban con instrumentos básicos esterilizados en autoclaves que habían visto mejores décadas. Su oficina privada de mármol italiano había sido reemplazada por un consultorio con paredes de concreto pintadas de verde hospital, donde el aire acondicionado funcionaba solo 3 días a la semana. Pero lo más extraordinario no eran los cambios externos. Era lo que estaba sucediendo dentro de su alma. Por primera vez en 35 años de vida, Nicolás se despertaba cada mañana con un propósito que trascendía su propio ego. Cada paciente que atendía le enseñaba algo nuevo sobre resistencia humana, sobre dignidad en medio de la pobreza, sobre amor maternal que no se rendía ante ninguna adversidad económica. Doctor. Nicolás, la voz suave de la enfermera Patricia, lo sacó de sus reflexiones mientras terminaba de vendar la herida del pequeño Miguel. La doctora Morales llegó. El mundo de Nicolás se detuvo completamente. Durante 6 semanas había sabido que este momento llegaría. Cecilia había terminado su licencia de maternidad y hoy comenzaba oficialmente su trabajo en la clínica legal gratuita. Durante 6 semanas había ensayado mentalmente este reencuentro. Pero ahora que estaba sucediendo, se sintió completamente desprevenido. Gracias, Patricia, murmuró, terminando de hacer el nudo final en el vendaje de Miguel. Ya termina aquí. Se dirigió hacia su pequeño lavabo para lavarse las manos, pero principalmente para ganar tiempo y compostura. En el espejo agrietado que colgaba sobre el lavabo, vio un hombre que había cambiado fundamentalmente durante estas 6 semanas. Su rostro tenía líneas nuevas, marcadas no por el estrés del éxito, sino por la comprensión profunda del sufrimiento humano. Sus ojos ya no tenían esa arrogancia que había sido su marca registrada, sino una humildad que había nacido de ver la grandeza en personas que la sociedad consideraba invisibles. Cuando salió del consultorio, la vio inmediatamente. Cecilia estaba parada en el pasillo principal de la clínica, pero no era la misma mujer que había expulsado de su casa 9 meses atrás. Ni siquiera la abogada feroz que lo había humillado en el hospital durante el parto. Esta era una versión completamente nueva de Cecilia Morales, una mujer que irradiaba una autoridad profesional silenciosa, pero imponente, vestida con un traje de trabajo modesto pero impecable, cargando un maletín que claramente había visto uso intensivo. Lo que más lo impactó fue la expresión en su rostro. No había ira, no había dolor, no había siquiera indiferencia. Había algo mucho más perturbador, curiosidad profesional. Lo estaba estudiando con la misma intensidad clínica que él había usado para examinar pacientes durante años. «Hola, Nicolás», dijo con una voz que sonaba exactamente como lo que era. Una colega profesional saludando a otro colega. «Cecilia», Nicolás respondió, sorprendiéndose por lo natural que sonaba pronunciar su nombre sin el peso de años de historia tóxica. «¿Cómo está Santiago?» «Está bien», Cecilia respondió, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, una sonrisa genuina cruzó su rostro. «Creció mucho».
Ya pesa 4 kilos. La manera en que habló de Santiago, con orgullo maternal puro y sin amargura, golpeó a Nicolás más profundamente que cualquier reproche. Se dio cuenta de que Cecilia había seguido adelante con su vida como madre de una manera tan completa que él había dejado de ser una ausencia dolorosa para convertirse simplemente en un dato biológico irrelevante. Me alegra saber que está bien, Nicolás dijo honestamente. ¿Tienes alguna foto? Cecilia lo estudió durante un momento, como si estuviera evaluando si esta pregunta venía de curiosidad genuina o de manipulación emocional. Aparentemente decidió que era genuina, porque sacó su teléfono y le mostró una foto que le quitó el aliento. Santiago había crecido en 6 semanas de una manera que parecía imposible. Ya no era el bebé recién nacido que había sostenido en el quirófano. Era un niño con personalidad propia, sonriendo a la cámara con los ojos verdes de Nicolás, pero con la sonrisa radiante de Cecilia. Estaba vestido con ropa simple pero cuidadosamente escogida y detrás de él se podía ver lo que parecía un apartamento pequeño pero acogedor. «Es hermoso», Nicolás susurró sintiendo una mezcla devastadora de amor paternal y pérdida absoluta. «C'est pour ça ti». Cecilia observó con una neutralidad que de alguna manera hacía el comentario más poderoso. «Tiene tus ojos, tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrado». El hecho de que Cecilia pudiera reconocer rasgos suyos en Santiago sin amargura fue como una puñalada de esperanza en el corazón de Nicolás. Significaba que ella no había borrado completamente su existencia de la vida de su hijo. Significaba que aún había espacio, por microscópico que fuera, para algún tipo de reconocimiento paternal futuro. «Cecilia, Nicolás comenzó, pero fue interrumpido por la doctora y a Carmen, quien se acercaba con una expresión que mezclaba curiosidad profesional con preocupación maternal. «Doctora Morales, doctor Herrera». Carmen lo saludó con una formalidad que no ocultaba completamente su interés en observar esta primera interacción. «¿Todo bien aquí?» «Perfectamente bien». Cecilia respondió con una sonrisa profesional. El doctor Herrera me estaba contando sobre su trabajo con los pacientes pediátricos. La mentira piadosa fue tan suave y natural que Nicolás se dio cuenta de que Cecilia estaba protegiéndolo del escrutinio innecesario. No había necesidad de convertir su historia personal en chisme hospitalario. «Excelente». Carmen asintió. «Doctor Herrera, doctora Morales, me gustaría que trabajaran juntos en un caso específico que acaba de llegar». El estómago de Nicolás se contrajo. Trabajar directamente con Cecilia en un caso médico legal sería como navegar por un campo minado emocional mientras trataba de salvar una vida. «¿Qué tipo de caso?», Cecilia preguntó con la concentración profesional que Nicolás había aprendido a admirar. «Una mujer de 24 años, embarazada de 7 meses, que fue rechazada por 3 hospitales privados por no tener seguro. Llegó aquí con preeclampsia severa. Necesita atención inmediata, pero también va a necesitar representación legal, porque este es exactamente el tipo de discriminación que su clínica está diseñada para combatir». Nicolás sintió como si el universo estuviera probando específicamente su transformación. El caso era idéntico a docenas de situaciones donde él mismo había rechazado pacientes sin seguro, derivándolos a hospitales públicos sobrecargados donde la atención llegaría demasiado tarde o sería inadecuada. «¿Cuál es su condición actual?», Nicolás preguntó, su instinto médico tomando prioridad sobre sus ansiedades personales. «Presión arterial, 180 a 110. Proteínas altas en orina, hinchazón severa. Necesita monitoreo constante y posiblemente parto prematuro de emergencia», Carmen explicó. «Es exactamente el tipo de caso que requiere la mejor atención médica disponible, sin importar la capacidad de pago». Cecilia miró directamente a Nicolás y él pudo ver que esto era más que un caso médico para ella. Era una prueba en tiempo real de si su transformación era genuina o simplemente performance. «¿Está dispuesto a tomar el caso?», Cecilia preguntó con una neutralidad profesional que no ocultaba completamente la intensidad de la pregunta real que estaba haciendo. «Por supuesto», Nicolás respondió sin dudar. «Vamos a verla inmediatamente». Mientras caminaban hacia la sala de urgencias, Nicolás se dio cuenta de que Cecilia lo estaba observando cuidadosamente. No de la manera hostil o defensiva que había caracterizado sus interacciones anteriores, sino con la curiosidad clínica de alguien que estaba evaluando evidencia empírica. «¿Cómo has encontrado el trabajo aquí?»,
Cecilia preguntó mientras se dirigían hacia el área de emergencias. Diferente. Nicolás respondió honestamente. Completamente diferente a todo lo que había hecho antes. ¿En qué sentido? Cecilia presionó y Nicolás se dio cuenta de que esta era una entrevista tan rigurosa como cualquier interrogatorio legal. Aquí los pacientes no son casos clínicos. Nicolás explicó, buscando palabras para conceptos que apenas estaba comenzando a entender. Son personas con historias, familias, miedos reales. No puedes tratarlos como diagnósticos que caminar. ¿Por qué? Porque conoces sus nombres, conoces a sus hijos, conoces qué sacrificios hicieron para llegar hasta aquí. Cecilia asintió lentamente, como si estuviera procesando evidencia importante. ¿Y eso te ha cambiado? Completamente. Nicolás admitió. Me ha hecho darme cuenta de que durante años estuve practicando medicina de élite, no medicina real. ¿Cuál es la diferencia? Cecilia preguntó. Y Nicolás se dio cuenta de que esta pregunta era crucial para lo que fuera que ella estuviera evaluando. La medicina de élite trata síntomas en personas que pueden pagar por curarse. Nicolás respondió, sintiendo que estas eran las palabras más importantes que había pronunciado en su vida. La medicina real trata seres humanos que merecen curarse, sin importar si pueden pagar o no. Por primera vez, desde que había comenzado la conversación, Cecilia se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Lo que vio allí debe haberle dicho algo importante, porque su expresión cambió sutilmente de curiosidad profesional, algo que podría haber sido respeto cauteloso. ¿Sabes qué me impresiona más? Cecilia dijo suavemente. ¿Qué? Nicolás preguntó, sin estar seguro de si quería escuchar la respuesta. ¿Qué no has preguntado sobre Santiago una sola vez desde que llegué? ¿Excepto por esa foto? ¿No has tratado de manipular esta situación para ganar acceso a él? ¿No has hecho este reencuentro sobre ti y lo que perdiste? Nicolás se dio cuenta de que tenía razón. Durante toda la conversación, su enfoque había estado en el trabajo, en los pacientes, en la medicina. No había usado la presencia de Cecilia como una oportunidad para presionar por derechos paternales o generar simpatía. Santiago merece un padre que anteponga su bienestar al ego paternal, Nicolás respondió. Hasta que pueda ser ese tipo de padre, no tengo derecho a pedir tiempo con él. Cecilia lo estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva, donde antes había estado su ex esposo tóxico. Vamos a ver a esa paciente, dijo finalmente. ¿Y Nicolás? Sí, es bueno trabajar con alguien que finalmente entiende qué significa realmente la medicina. Mientras entraban juntos a atender a la mujer que había sido rechazada por 3 hospitales privados, Nicolás se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre él y Cecilia. No habían regresado a ser esposos, probablemente nunca lo harían, pero por primera vez en 9 meses habían encontrado un terreno común. El compromiso compartido de tratar a todos los pacientes con la dignidad y atención médica que merecían como seres humanos. Era un comienzo microscópico, pero era un comienzo real. Un año después del día que había cambiado todo, Nicolás Herrera se encontró parado frente al espejo de su pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media, ajustándose una corbata que había costado $30 en lugar de 300, preparándose para el día más importante de su nueva vida. Pero no era una cirugía de alto riesgo en un hospital de lujo ni una conferencia médica internacional. Era algo infinitamente más significativo. La primera vez que Santiago iba a visitarlo oficialmente como su padre. El apartamento era la antítesis perfecta de su mansión anterior. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos que él mismo había escogido, no un decorador de interiores. Los muebles eran funcionales y cómodos, comprados en tiendas departamentales normales, no galerías de arte europeas. En las paredes había fotografías de sus pacientes de la clínica, niños que había ayudado a sanar, madres que había tranquilizado durante partos difíciles, familias enteras que había tratado con la dignidad que merecían como seres humanos. El cambio físico en Nicolás era extraordinario. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar al trabajo todos los días, hablando con vecinos que antes habían sido invisibles para él, comprando en mercados locales donde conocía a los vendedores por sus nombres. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo.
Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Doctor Nicolás, la voz familiar de la enfermera Patricia, lo sacó de sus reflexiones a través del teléfono. Cecilia y Santiago acaban de llegar a la clínica. Durante los últimos 6 meses, Cecilia había estado llevando a Santiago a la clínica 2 veces por semana, inicialmente solo para que Nicolás pudiera verlo desde lejos mientras trabajaba. Gradualmente, esas visitas se habían convertido en interacciones supervisadas donde Nicolás podía sostener a su hijo durante sus descansos, siempre bajo la observación cuidadosa de Cecilia. El progreso había sido dolorosamente lento, pero cada pequeño paso adelante había sido una victoria monumental. La primera vez que Santiago había sonreído al verlo, la primera vez que había dejado que Nicolás le diera el biberón, la primera vez que se había quedado dormido en sus brazos sin llorar. Hoy sería diferente. Hoy, por primera vez, Santiago pasaría 2 horas completas en el apartamento de Nicolás, jugando, almorzando y siendo simplemente padre e hijo sin supervisión constante. Cuando llegó a la clínica, los vio inmediatamente. Cecilia estaba sentada en la sala de espera con Santiago en su regazo, pero ya no era la misma mujer aterrorizada y defensiva que había dado a luz un año antes. Esta era una Cecilia que irradiaba confianza maternal tranquila, vestida profesionalmente pero con la relajación de alguien que había encontrado equilibrio en su vida. Santiago había crecido en un niño de 14 meses que parecía haberse robado lo mejor de ambos padres. Tenía los ojos verdes penetrantes de Nicolás, pero con la calidez y curiosidad que habían caracterizado a Cecilia desde que la conoció. Su cabello rizado era una mezcla perfecta de las texturas de ambos y su sonrisa tenía la capacidad de iluminar habitaciones enteras. Hola. Nicolás se acercó lentamente como había aprendido a hacer durante meses de reconstruir la confianza. Hola, Nicolás. Cecilia respondió y su sonrisa fue genuina. Ya no había tensión forzada o formalidad profesional. Durante meses de trabajar juntos en casos médicos complejos, habían desarrollado una amistad basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Cómo está el pequeño doctor hoy?, Nicolás preguntó, usando el apodo cariñoso que había desarrollado para Santiago, quien tenía la costumbre de examinar a los pacientes de juguete con un estetoscopio de plástico. Santiago lo miró durante un momento y luego extendió sus brazos hacia Nicolás con una sonrisa que le derritió el corazón completamente. «Papa», Santiago gritó con la claridad de alguien que había estado practicando la palabra durante semanas. El mundo de Nicolás se detuvo completamente. Durante 14 meses había soñado con escuchar esa palabra dirigida hacia él. Había imaginado este momento cientos de veces, pero la realidad era infinitamente más poderosa que cualquier fantasía. «Papa», Nicolás repitió con una voz que temblaba de emoción pura. «He estado enseñándole a decir eso». Cecilia explicó suavemente y había lágrimas en sus ojos también. «Pensé que era hora de que supiera quién eres realmente». Nicolás tomó a Santiago en sus brazos y por primera vez no había supervisión ansiosa o límites de tiempo. Era simplemente un padre sosteniendo a su hijo, siendo reconocido y llamado por la personita más importante del mundo. ¿Estás segura de esto?, Nicolás preguntó, mirando a Cecilia con una mezcla de gratitud e incredulidad. «Estoy segura». Cecilia asintió. «Has demostrado durante un año entero que puedes anteponer el bienestar de Santiago a tu propio ego. ¿Has trabajado incansablemente para convertirte en el hombre que él merece como padre?». Mientras caminaban hacia el apartamento de Nicolás, Santiago caminando entre ellos sosteniendo las manos de ambos, Cecilia comenzó a hablar con una honestidad que él no había escuchado desde los primeros días de su matrimonio. «¿Sabes qué fue lo que realmente me convenció de que habías cambiado?», preguntó mientras Santiago corría hacia el pequeño parque que había frente al edificio de Nicolás. «¿Qué?», Nicolás preguntó, genuinamente curioso. «La señora González». Cecilia respondió con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Nicolás sabía inmediatamente a quién se refería. María González era una paciente de 62 años que había llegado a la clínica con diabetes severa, sin seguro médico y sin familia que pudiera cuidarla. Durante los últimos 8 meses, Nicolás había estado visitándola en su casa todos los domingos, no como médico, sino como el hijo que ella nunca había tenido. «No sabía que lo sabías», Nicolás admitió. «Ella me lo contó», Cecilia explicó. «Me dijo que tienes una llave de su casa, que le haces las compras,
que la llevaste al hospital cuando tuvo la crisis diabética el mes pasado y que nunca le has cobrado un solo peso por todo eso. Nicolás se encogió de hombros, genuinamente confundido por la importancia que Cecilia le daba a algo que para él se había vuelto completamente natural. Es una mujer de 62 años que vive sola, dijo simplemente. Necesita ayuda. ¿Qué tipo de médico sería si no la ayudara? Exactamente. Cecilia se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Esa respuesta, esa actitud, es exactamente por qué sé que Santiago puede crecer con un padre del que puede estar orgulloso. Cuando llegaron al apartamento, Santiago exploró cada rincón con la curiosidad insaciable de un niño de 14 meses. Nicolás había preparado meticulosamente para esta visita, comprando juguetes apropiados para su edad, asegurándose de que todo estuviera a prueba de niños, incluso instalando un asiento de auto que había practicado usar durante semanas. ¿Quieres almorzar, campeón?, Nicolás le preguntó a Santiago, quien respondió palmoteando emocionadamente. Mientras preparaba el almuerzo, puré de verduras que había aprendido a hacer siguiendo tutoriales de YouTube sobre nutrición infantil, Cecilia lo observaba con una expresión que él no había visto en años. Admiración genuina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Cecilia dijo mientras Santiago comía felizmente en su silla alta nueva. ¿Qué?, Nicolás preguntó, limpiando la cara de Santiago con la paciencia infinita que había desarrollado durante meses de visitas supervisadas. ¿Qué te convertiste en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser? Cecilia respondió. No por mí, no para recuperarme a mí, sino porque realmente entendiste que merecía ser mejor. Nicolás consideró sus palabras cuidadosamente. Durante el año más difícil de su vida, había luchado con la tentación constante de cambiar por las razones equivocadas para recuperar a Cecilia, para ganar acceso a Santiago, para restaurar su imagen pública. Pero en algún momento del proceso, la motivación había cambiado. Había comenzado a cambiar porque finalmente había visto la verdad devastadora sobre quién había sido y había decidido que merecía ser alguien mejor. ¿Y tú?, Nicolás preguntó suavemente. ¿Has podido perdonarme realmente por todo el daño que te causé? Cecilia lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando una pregunta que había estado considerando durante meses. Sí, dijo finalmente, y había una paz en su voz que él no había escuchado jamás. Pero no porque merecieras perdón, sino porque yo merecía liberarme del peso de cargar resentimiento. ¿Y eso significa? Nicolás no se atrevió a terminar la pregunta. ¿Significa que podemos ser padres juntos? Cecilia respondió con una claridad que le quitó el aliento. Significa que Santiago puede crecer en una familia donde sus padres se respetan mutuamente, trabajan juntos y lo aman incondicionalmente. ¿Y nosotros?, Nicolás preguntó, su voz apenas un susurro. Cecilia sonrió y fue la primera sonrisa completamente libre de dolor que le había dirigido en 2 años. Nosotros vamos a averiguarlo día a día. Dijo, ya no somos las mismas personas que se casaron hace 5 años. Tú te convertiste en alguien completamente nuevo, y yo también. Tal vez estas nuevas personas puedan construir algo hermoso juntas. Santiago eligió ese momento para decir, mamá, papá, mientras aplaudía, como si entendiera perfectamente la importancia del momento. ¿Sabes qué?, Cecilia dijo, tomando la mano de Nicolás por primera vez en 2 años. Creo que él tiene razón. Creo que podemos ser una familia real. Mientras los tres se sentaban en el sofá modesto del apartamento pequeño, Santiago jugando con bloques en el piso, mientras sus padres hablaban sobre el futuro con una honestidad que nunca habían tenido durante su matrimonio anterior, Nicolás se dio cuenta de algo extraordinario. Había perdido una mansión de 5 habitaciones, pero había ganado un hogar real. Había perdido $8 millones en patrimonio personal, pero había ganado riqueza verdadera en forma de amor auténtico y propósito real. Había perdido el respeto basado en miedo de sus pares de élite, pero había ganado el amor genuino de pacientes que veían en él a alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Más importante aún, había perdido la versión tóxica de sí mismo que había destruido todo lo que tocaba, y había ganado la oportunidad de ser el hombre, el médico, el esposo y el padre que siempre había tenido el potencial de ser. ¿Sabes qué me dijo la señora González la semana pasada?, Cecilia preguntó mientras Santiago se quedaba dormido en el regazo de Nicolás. ¿Qué te dijo?
que nunca había visto a alguien cambiar tan completamente como tú, que es como si el doctor Nicolás Herrera que conoce ahora fuera una persona completamente diferente del que ella había escuchado mencionar en chismes hospitalarios. Es una persona completamente diferente. Nicolás respondió honestamente. El hombre que te hizo daño ya no existe. El hombre que rechazaba pacientes por su clase social ya no existe. Lo que queda es alguien que finalmente entendió que la única forma de vivir realmente es vivir para algo más grande que uno mismo. Cecilia se acercó y puso su cabeza en su hombro, un gesto de intimidad que no habían compartido en 2 años. Creo que me estoy enamorando de esta nueva versión de ti, susurró. Creo que esta nueva versión de mí ya está perdidamente enamorada de la mujer increíble en la que te convertiste. Nicolás respondió, besando suavemente la parte superior de su cabeza. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, los tres se quedaron en el sofá en un silencio perfecto. Santiago dormía en los brazos de su padre. Cecilia descansaba contra el hombro del hombre que había aprendido a amar de nuevo y Nicolás sostenía todo lo que realmente importaba en el mundo. 1 año antes había sido el cirujano más rico y arrogante de la ciudad, pero también el hombre más pobre en todo lo que realmente importaba. Ahora era un médico que ganaba una fracción de sus ingresos anteriores, vivía en un apartamento modesto y trabajaba con pacientes que no podían pagarle y nunca en su vida había sido más rico. La transformación estaba completa, pero la vida real apenas comenzaba.